Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Un arma secreta absurda. Los delegados del consejo se sentaban en un silencio ensordecedor en la cámara de gobernanza. El usual movimiento de papeles, los estornudos o el casparreo de garganta estaban extrañamente ausentes, mientras todos consideraban el problema. Humanos. La nueva especie. Una raza de mamíferos inteligentes que recientemente había logrado salir de su mundo natal. No era sorpresa que fueran mamíferos. La mayor parte de la vida sapiente tiende a ir por ese camino, tanto así que 27 de las 30 razas del Consejo son mamíferos. Apenas habían pasado 2 ciclos desde que se completó el primer contacto, y ya habían causado tanto daño. En general, teníamos que bendecir a nuestra santa estrella porque los reptilianos Rakandi fueron quienes completamos el primer contacto. Las bajas si hubiera sido cualquier otra raza, especialmente los Anari. Por los dioses, me estremezco de solo pensar en la masacre. El equipo de primer contacto reportó sensaciones extrañas y sueños incomprensibles tras su encuentro. También informaron que fueron los primeros y únicos seres en obtener el aterrador privilegio de hablar con ellos cara a cara. Se inició la presentación en silencio, haciendo poco más que reproducir una compilación de grabaciones de seguridad. 8 grabaciones de seguridad, las que finalmente llevaron a la humanidad a ser puesta en cuarentena en su propio sistema estelar hasta que el Consejo pudiera entender la razón. Habíamos visto esto tantas veces, y cada vez tenía menos sentido, comenzando con el incómodo primer contacto de los Rakandi. Somos una especie normalmente estoica, de casta guerrera y territoriales, pero en las grabaciones se veía algo fuera de lugar, como un pescado crudo en un barril de vino. Comenzaron todos los procedimientos de manera normal, pero luego se pusieron extremadamente nerviosos. Era como si la estrella les susurrara al oído todo el tiempo. Todo el tiempo estaban mostrando una expresión de constante confusión. Nuestro embajador se sentó en vergüenza en su podio, en el lado norte de la cámara, mientras el video mostraba cómo casi se desmaya al estrechar la mano del embajador humano. El segundo video era una grabación de seguridad de una nave estelar Sarandi, mientras entraba en el espacio humano para establecer su propio protocolo de contacto y hacer un poco de comercio turístico. Según el procedimiento, el canal de comunicaciones de la nave y la mensajería interna estaban abiertos a toda la tripulación. La conversación comenzó de forma sencilla. El embajador habló e inició su discurso sobre el comercio y la amistad. Luego colapsó junto con toda su tripulación. Todos cayeron de repente al suelo. Lamentablemente, la mitad de la tripulación se perdió debido a una muerte cerebral, mientras que la otra mitad se volvió casi psicóticamente loca. Quienes no quedaron como vegetales se convirtieron en lunáticos que golpeaban sus propias cabezas contra las paredes. Otra grabación mostraba a un grupo de piratas taurianos buscando una oportunidad fácil. Un fuerte gemido de vergüenza, seguido de un estremecimiento colectivo de disgusto, surgió del grupo diplomático de los taurianos mientras el video relataba el incidente de Tubrisca, una grabación de seguridad de una nave de carga humana. Todo el cuerpo diplomático tauriano estaba gimiendo de horror y vergüenza colectiva al recordar cuán profusamente tuvimos que disculparnos y suplicar cuando llegó el momento de dar explicaciones. Los piratas irrumpieron en una bahía de carga a bordo de la nave humana y comenzaron a saquearla. Había 2 machos y una hembra. Los taurianos no eran muy adeptos a la guerra. Son normalmente herbívoros pacíficos, y estos torpes idiotas prácticamente suplicaban por represalias. Parecía más una desesperación que codicia, pero la piratería seguía siendo piratería. Había 2 humanos, una mujer y un hombre, vestidos con armadura de combate.
Entraron en la bahía de carga e iniciaron un enfrentamiento. Los taurianos se detuvieron en seco y miraron fijamente a los humanos. Un grito de rabia desesperada estalló de ellos mientras cargaban contra los humanos. Los humanos, justificadamente aterrados, abrieron fuego, derribando a uno de los taurianos. Pero esos dos humanos no tuvieron tanta suerte. Los taurianos los agarraron, les arrancaron su armadura y doblaron sus armas. Estaban cegados de repente por la lujuria. Comenzaron a hacer cosas a los pobres humanos. Antes de que pudiera mostrarse algo más, el video se cortó. La cámara del consejo estalló en una mezcla de disgusto e ira. No era la primera vez. Algo siempre impulsaba a los taurianos a una locura de lujuria desenfrenada cuando un humano estaba presente. Fue tanto así que las autoridades taurianas prohibieron cualquier contacto directo con territorios humanos y establecieron condiciones de cuarentena para el comercio. Las grabaciones continuaron después de que el consejo recuperó la compostura. La gota que derramó el vaso fue el primer contacto con los Hanari. Eran simples peregrinos que esparcían su fe como de costumbre. Entraron en el espacio humano poco antes del incidente de Tubrisca. Acoplaron su nave a la estación estelar humana en el sistema y comenzaron a prepararse para sus ceremonias. Desafortunadamente para ellos, el primer humano al que encontraron fue una niña, una pequeña de unos 10 u 11 años. El consejo dejó escapar un audible «ah» al ver a la adorable criatura. Todos estábamos de acuerdo en que los humanos eran bastante agradables de ver, y los pequeños eran simplemente adorables. Habríamos estado más felices si este incidente no hubiera sido tan terrible. La grabación continuó. El delegado Hanari miró a la niña, dejó escapar un extraño sonido que los humanos describieron como un chillido y agarró a la pequeña criatura. El tono del consejo cambió de alegres «ah» a furiosa indignación cuando los Hanari comenzaron a atacar a los colonos locales, resultando en el secuestro masivo de todos los niños de la colonia. El video provocó un gemido colectivo de vergüenza cuando la humanidad respondió con una fuerza implacable. Esta fue nuestra primera demostración de una nueva regla de oro galáctica. No toquen a los niños. 2 colonias fueron invadidas poco después por humanos muy enojados, y se perdieron 2 planetas ante soldados humanos antes de que el consejo siquiera supiera lo que estaba pasando. El consejo intervino antes de que una flota de guerra humana invadiera el mundo natal de los Hanari. Para ese momento, ya había ocurrido el incidente Sakari y el incidente de Tubrisca. La humanidad ahora estaba extremadamente a la defensiva. Estaban empezando a creer que la galaxia estaba en su contra, así que adoptaron el enfoque de hacérselos a los otros antes de que te lo hagan a ti. El secuestro masivo de los niños de una colonia fue esencialmente la última gota. Por algún milagro, los propios secuestradores se convirtieron en nuestra salvación. Los arrestamos, solo para darnos cuenta de que se habían vuelto literalmente locos. Mostramos a la casta guerrera humana las grabaciones y fotografías de los cultistas en cuestión. Estaban en celdas acolchadas, balbuceaban incoherencias a las paredes. Eso hizo que detuvieran sus ataques. Apenas escapamos de una guerra a gran escala, una guerra que habríamos perdido. La grabación terminó antes de la usual cuando el presidente de la Cámara golpeó su cabeza contra el podio. «No más. Por la Santa Estrella, por favor, no más». El consejo estuvo de acuerdo y pidió terminar la visualización antes de tiempo. «¿Qué es esto? ¿Qué ha desatado la Santa Estrella sobre nosotros?» Todos conocemos esta grabación. La hemos visto una docena de veces. Eso fue apenas 17 minutos. Todos sabemos que dura más de 3 horas. Atrocidades cometidas por, todos nosotros. Todas cometidas contra los humanos. Así que ahora llegamos a la razón por la que estamos aquí. Porque... Hablé de repente sorprendiendo a todos con mi actitud.
Buena pregunta. ¿Por qué es que cuando los taurianos se encuentran con un humano, de repente es temporada de apareamiento? ¿Por qué cuando los Rakandi se acercan a los humanos, se comportan como escolares con su primer amor? ¿Por qué cuando los Hanari se encuentran con humanos, pasan de ser molestos fanáticos a balbuceantes secuestradores? ¿Por qué los Anaris pasan de codiciosos corporativistas a hippies caritativos al estar cerca de humanos? ¿Por qué los Olivarquis pasan de ser feroces depredadores a artistas extasiados al encontrarse con humanos? Hay tantas preguntas, añadió otro consejero. Dioses, qué vergüenza. A pesar de su juventud, la humanidad tiene una de las fuerzas militares más formidables de la galaxia. Demonios, casi una cuarta parte de su población tiene entrenamiento de combate o sirve de alguna manera en las fuerzas armadas. Si hubiéramos tenido una guerra, la habríamos perdido, dijo otro consejero con un gemido de desesperación. Podemos agradecer a la luz de la Santa Estrella que logramos apaciguarlos como lo hicimos. Por poco evitamos tener que enfrentar una rendición incondicional, dijo temblando un consejero del Imperio Stukan. Bien, eso nos trae la razón por la que estamos aquí, dije sin expresión. El consejo me miró con curiosidad. Ellos tienen un arma secreta. El consejo estalló en un alboroto monumental, una mezcla de lo sabía, blasfemia, y cómo conseguimos una así. Todos esos rumores llenaron la sala. Tomó unos sólidos 10 minutos de golpes con el mazo del presidente para que todos se callaran. Consejero de los Rakandi, tiene la palabra. ¿Tiene alguna evidencia? Bueno, sí y no, pero también sí, tal vez. Sacudí la cabeza y gemí, pasándome las manos por la cara. Sé exactamente lo que está pasando, pero es tan... bueno, no sé cómo... apenas puedo describirlo. ¿Es algún tipo de misil hipersónico que se mueve tan rápido que no podemos verlo?, preguntó un consejero. Ojalá fuera eso, pero no es un arma balística. ¿Han convertido asteroides en armas o algo así, como una frecuencia armónica resonante de planetas?, preguntó otro. No, incluso para ellos eso sería descabellado, pero aún así no, ojalá fuera algo así. ¿Hicieron un pacto con algún dios lovecraftiano de algún agujero negro? Ok, ahora solo están diciendo tonterías. No es eso. Es mucho peor y al mismo tiempo es mucho más estúpido. ¡Basta!, gritó el presidente. La sala se quedó en silencio. Puse mi mano en mi adolorida cabeza. Consejero, presente su evidencia. Estoy harto de esta especulación sin sentido. Me puse de pie, erguido, sosteniendo mi cabeza en lo alto como exigía mi posición. Consejero, presento ante ustedes la evidencia del arma supersecreta de la humanidad. Una grabación de una conversación con un humano de un grupo religioso, los Fili Vacua, o Hijos del Vacío. Fue poco más que un encuentro fortuito en su momento, pero fue uno afortunado. El arma secreta estaba presente en ese momento. Grabé todo, pero debido a su naturaleza, la grabación ha sido muy editada. De acuerdo, consejero. El protocolo debe seguirse. Consejo de la Alianza de la Santa Estrella. Quedan llamados a votar. El consejero Taikan solicita que la evidencia sea registrada. Esta evidencia ha sido editada, alterada o modificada de alguna forma para cumplir con las prácticas de cuarentena. Procederemos a votar ahora. Declaro que un 60% de los votos permitirá que sea aceptada. Voten ahora. ¿60%? Sin precedentes. Nunca antes se había aprobado alguna votación con menos del 80%. Pero la votación terminó rápidamente. De nuevo, sin precedentes. 30 votos a favor. Una decisión unánime. Nunca había ocurrido. Si las circunstancias lo permitieran, habría recibido una medalla en casa por lograr la primera votación unánime en la historia del Consejo. Pero definitivamente no recibiría ningún reconocimiento por esto. Inserté la grabación en el podio y comenzó. Mostraba a un humano con una capucha y un manto púrpura.
con adornos y accesorios plateados. La sala del consejo soltó un jadeo de asombro al ver a este humano tan elegantemente vestido. Entonces, humano, dime. Marcus. ¿Perdón? Mi nombre es Marcus. Tu nombre es Taikan. Por favor, recuerda eso cuando hables con otros humanos. Nos conocemos lo suficiente como para prescindir de formalidades. Lo siento. Marcus, me dijeron que tienes información sobre las, circunstancias que están sucediendo en la galaxia. Para fines legales estoy grabando esto, pero ¿puedes explicar? ¿Qué? ¿Te refieres a la locura aleatoria, los secuestros, abusos y aneurismas espontáneos? No puedo explicarlo. Tengo algunas teorías, pero más allá de eso, no puedo explicarlo. Circulan rumores sobre algún tipo de arma secreta, frecuencias resonantes, eslabones perdidos, catalizadores químicos. Seguramente hay algo. ¿Cómo es que puedes explicarlo? Como dije, no tengo evidencia definitiva, solo una teoría. Dime, ¿cuántos mamíferos hay en la galaxia? 27 de las especies de la galaxia son mamíferos. 3 somos reptiles. Y los reptiles, tengo entendido, han reportado efectos limitados o nulos en presencia de humanos. ¿Sí? Bien. ¿Tu especie, cómo responden? Euforia leve seguida de dolor de cabeza tras la pérdida de contacto. Puedo verlo. Se burló mientras mi piel cambiaba de azul a un suave magenta. Bien, hagamos un experimento entonces. Si mi teoría es incorrecta, deberías estar bien. Si es correcta, entonces, tenemos un problema. Sonrió y conectó un extraño dispositivo a sí mismo. Un tubo largo y delgado que se dividía en 2 más pequeños. El extremo más largo tenía una cabeza metálica plana. El otro extremo tenía 2 cabezas pequeñas y huecas. ¿Qué es eso? ¿Es el arma secreta? No, algo así. No lo sé aún. Esto se llama estetoscopio. Ponte estas partes en tus oídos. Me indicó que colocara los 2 extremos más pequeños en mis conductos auditivos. Ok. Cumplí con su petición de manera torpe. Estas cosas no estaban hechas para mí, pero logré acomodarlos cómodamente después de un rato. ¿Listo? Preguntó levantando una ceja. Creo que sí. Muy bien, entonces comencemos. Muy lentamente bajó el extremo plano hacia su pecho y lo sostuvo un poco alejado de su corazón. Por una fracción de segundo, lo presionó contra su pecho y luego lo retiró. Solté un alarido de agonía mientras mi mente se veía abrumada. Era como si me hubieran golpeado en la cara con un bastón de euforia. Mi mente se volvió confusa. Mi respiración se aceleró. El mundo comenzó a girar. Marcos tuvo que sostenerme para evitar que colapsara y usó unos aceites perfumados para hacerme reaccionar. Cuando finalmente recuperé la cordura, estaba aterrorizado. ¿Qué demonios fue eso? ¿Tu especie no tiene latidos cardíacos? Dijo con sarcasmo mientras colocaba una taza de té frente a mí. Eso no era un latido, era el llamado de las sirenas de los mismísimos dioses. Ahí tienes tu respuesta. Simplemente sonrió y me dejó beber mi té. Siguió un silencio de 1 o 2 minutos mientras recuperaba la compostura. Marcus, ¿qué demonios está pasando? ¿Todavía estás confundido? Bueno, tengo tu respuesta, Taikan. El latido humano está sobrepotenciado. ¿Qué? ¿Cómo? Bien, aquí te va una pequeña lección de biología humana. Hace mucho tiempo, en la historia de nuestros antiguos ancestros, crecíamos en un ambiente muy hostil, muy hostil. Necesitábamos tener adaptaciones evolutivas que igualaran a ese ambiente anormal, tanto en nuestra biología como en nuestro comportamiento. Bien, interesante.
Este ambiente hostil respondía tanto a estímulos físicos como emocionales. Es un mundo mortal después de todo. Esto se arraigó tanto en nosotros que prácticamente olvidamos que existía. Es el latido del corazón. Los machos y las hembras de la especie producen dos frecuencias de latidos distintos. El latido de la hembra está diseñado para calmar y asegurar, el del macho para asegurar o controlar. Digamos que nuestros antiguos ancestros tenían un problema, un depredador cerca. Un bebé asustado necesitaba calmarse o el depredador conseguiría su almuerzo. La solución era calmar al bebé mediante besos, abrazos y otras cosas. La evolución humana respondió usando el corazón para producir frecuencias específicas y hacer el proceso más eficiente, dijo Marcus con una sonrisa. Mis ojos se abrieron de par en par. No podía ser tan simple. Tenía que haber algo más. Por favor, Marcus, continúa. Desde los viejos tiempos, básicamente cada situación era una cuestión de supervivencia, así que nos adaptamos con facilidad. Aquellos sin esa frecuencia subliminal no sobrevivieron. Fue una solución sencilla a un problema serio, y nos ayudó también en situaciones normales. Por supuesto, con el avance de la civilización se volvió menos pronunciado, pero aún está ahí. El latido del corazón de un padre tiene un efecto distinto al de una madre. El latido de una madre está diseñado para ser reconfortante, calmante, dulce y sirve para tranquilizar. El de un padre está diseñado para calmar en situaciones de miedo o peligro. Funciona también con adultos. Toma a un hombre promedio que esté algo enojado y haz que apoye la cabeza en el pecho de una mujer. Míralo pasar de un león furioso a un gatito ronroneando en cuestión de minutos. Toma a una mujer aterrada y haz que un hombre la abrace. La verás pasar de asustada a tranquila en poco tiempo. Por supuesto, con cómo funciona la sociedad hoy en día es una respuesta secundaria, pero sigue ahí cuando la necesitamos. Casi lo habíamos olvidado, hasta que ustedes aparecieron. Me rasqué el mentón pensativo, tomé el estetoscopio y lo puse sobre mi propio pecho. Escuché el golpeteo rítmico de mis dos corazones latiendo al unísono. Eso es todo en realidad, no hay mucho más. Bueno, esa es la teoría al menos. Probablemente hará falta más pruebas, pero por ahora funciona, supongo. Simplemente sonrió y volvió a su trabajo de escritorio. Está bien, entonces, ¿por qué es tan severa la reacción cuando nosotros estamos cerca de ustedes? No lo sé, Taikan, no tengo idea. Quizás es algo que ustedes mismos deban averiguar. Mientras tanto, hemos decidido ponernos en cuarentena dentro de nuestros propios sistemas y comunicarnos únicamente por videollamadas o algo similar de ahora en adelante. No queremos más incidentes. Estoy seguro de que lo comprendes. Detuve la grabación y miré al consejo con expectativa. Luego, como provocación final, inicié una nueva grabación. Unos cuantos segundos. Me preparé, asegurándome absolutamente de que no estuviera en bucle y la reproduje. El consejo estalló en un gemido colectivo. En solo esos segundos, todas las especies presentes pasaron por 1000 emociones diferentes, mientras sus cerebros se esforzaban por comprender el estímulo. Un latido femenino humano, seguido de uno masculino. Fue una visión increíble, tanto asombrosa como aterradora al mismo tiempo. Miembros de culturas guerreras y militares se escondían en sus asientos, tranquilos y callados, mientras que otros se ocultaban apresuradamente en sus podios para disimular su excitación. Algunos se reían sin control, mientras otros comenzaban a sollozar. Algunos de los miembros más nuevos del consejo pasaban de la furia al llanto en cuestión de segundos, gritando con odio para luego temblar de miedo. El resto del consejo se reía a carcajadas o lloraba de emoción, como si hubieran escuchado lo más tierno o divertido del universo. Levanté un extraño cilindro que me habían dado los humanos, algo llamado bocina de aire,
y me puse el protector de cabeza. Presioné el botón y una explosión ensordecedora de ruido irritante sacudió la sala. Todos salieron de su trance. Sus mentes regresaron a la normalidad en un tiempo razonable. Esperé a que el consejo se calmara y se limpiara la baba del rostro. Así que la humanidad ha decidido voluntariamente ponerse en cuarentena dentro de sus sistemas centrales. Los Rakandi nos hemos ofrecido como intermediarios, ya que parece ser que somos los menos afectados por esto, al menos hasta que logremos filtrarlo o entender cómo funciona. Declaro levantada esta sesión del consejo. Necesito cambiarme los pantalones, dijo el presidente del consejo, golpeando su mazo y alejándose a toda prisa, tratando de ocultar su vergüenza. Bueno, eso fue bonito. Supongo que retomaremos esto otro día. Me encogí de hombros como mejor pude y caminé de regreso a mi oficina, tratando de entender esta peculiaridad evolutiva. Regresé a mi oficina y me senté frente al santuario que todos tenemos, un pequeño tributo a nuestros dioses en casa, y traté de rezar por respuestas. Me quedé ahí varios minutos, orando. Intenté catalogar las cosas en mi mente y encontrarle sentido a cualquier cosa de esta ridícula situación. Los Rakandi nos comportábamos como hippies en un festival al aire libre. La frecuencia del latido humano era similar a un narcótico suave. Los taurianos tenían el cerebro tan reconfigurado que entraban en un frenesí reproductivo inmediato. Los Hanari se volvían adictos, obsesionados con las cosas tiernas, tratando a los humanos como si fueran ositos de peluche coleccionables. Me estremecí al considerar la reacción de los Marondai y tuve que detenerme antes de vomitar. ¿Qué demonios creó la naturaleza? Solo podía agradecer al universo mismo que estuviéramos separados de ellos por el vacío del espacio. De lo contrario, estaríamos en un problema muy, muy grave. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.